Este martes, Pleno de la Asamblea Nacional retomará el primer debate del proyecto de reformas a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Las sanciones, la prevención y el tema educativo son parte de la discusión. Comisión de Fiscalización recibió a Gustavo Baroja y Paola Pavón en el marco de la investigación del portal digital La Fuente, que los vincula sobre supuestos aportes para la campaña presidencial del movimiento Alianza País. Gustavo Baroja y Paola Pavón rechazaron la entrega de recursos supuestamente proveniente de forma ilícita. Gobierno informó los primeros resultados de la Agenda Nacional 2030. De 700 millones de dólares, 840 millones de dólares pasa a los bonos y pensiones que otorga el gobierno a personas en situación de pobreza y pobreza extrema en el país. Los medios legislativos presentan TVL Noticias Emisión Estelar con Belkis Sánchez. Lunes 1 de julio del 2019, iniciamos un nuevo mes del año, amigos, y estamos listos para llevar a ustedes la información en la emisión estelar de TVL Noticias. Gracias, como siempre, a quienes nos sintonizan a través de la señal de los medios legislativos, Televisión Legislativa del Ecuador, la radio de la Asamblea Nacional y, por supuesto, también a quienes nos siguen por internet, por tvl.asambleanacional.gov.es y por Facebook Live. Enseguida la información. Iniciamos este martes a las 9:30. El Pleno de la Asamblea Nacional prevé retomar el primer debate del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Hasta el momento, temas como el transporte comunitario, sanciones penales y la prevención han marcado la discusión. El primer debate arrancó el pasado 30 de mayo. Durante la discusión en el Pleno, varios fueron los aportes, como por ejemplo la construcción a la par con las reformas al Código Penal en materia de tránsito, aspecto que ya fue considerado por la Comisión de Justicia y la Comisión Ocasional de Tránsito. Su presidente, Fafo Gavilanes, ya presentó sus planteamientos en la mesa legislativa, uno de ellos el transporte comunitario. ¿Qué piden los sectores indígenas, la CONAIE, de que se cree una nueva modalidad? Nosotros no estamos creando una nueva modalidad, estamos ampliándole a la actual, que es la misma. Las sanciones penales y la prisión preventiva también fue otro eje debatido. De llenarse los bolsillos o de tener precaución en los accidentes de tránsito. Eso no se ha transparentado. Uno de los ejes que contempla la propuesta en materia de tránsito es la prevención. Para ello se prevé incluir en la malla curricular una asignatura en todos los niveles de educación. Esto, a su vez, para el legislador Alberto Arias, es un llamado de atención a los organismos encargados de este tema. Que rindan cuentas. ¿Qué han hecho por el tema de lo que dice en el artículo 4? Que tienen que desarrollar. No lo hacen. También aportaron con el debate representantes del sector del transporte del país. Sus planteamientos recayeron en la eliminación de las plataformas internacionales de transporte, inclusión de la educación vial en el sistema educativo y la recuperación de puntos. Que introdujera la situación de los pénsulos educativos, la enseñanza de seguridad vial. Son quienes cuentan con un título habilitante, no cuentan con un permiso de operación, dan el servicio de taxis en autos particulares. La continuación de la sesión plenaria 549 está convocada para este martes 2 de julio a las 9:30. Mariela Logroño, TVL Noticias. En la Asamblea Nacional crece la expectativa por conocer el mecanismo que se utilizará para modificar las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Para esta semana se espera que el presidente de la legislatura se reúna con los proponentes de las iniciativas de enmienda y reforma constitucional, así como también con los jefes de las distintas bancadas legislativas. En total son 7 las propuestas, entre enmienda y reforma, que buscan un cambio en las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Las iniciativas se conocieron la semana pasada en la sesión del Pleno del Legislativo, en donde se discutió la potestad de designación de las autoridades de control. Desde el oficialismo, la asambleísta Jimena Peña cree que para viabilizar ese cambio es necesaria una enmienda a la Constitución.
Es decir, estamos hablando entonces de debatir sobre las tareas que tiene el Consejo de Participación Ciudadana. Probablemente no haya necesidad de reforma, sino sea únicamente una enmienda. Y aunque la enmienda o reforma tengan como fin el referéndum ratificatorio, el asambleísta Eliseo Azuero cree que se debe optimizar el tiempo. En este momento está planteado la reforma constitucional en relación al Consejo de Participación Ciudadana para restarle competencias que deben ser trasladadas a la Asamblea. Para definir el camino, el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, anunció una reunión con los jefes de bancada y con los proponentes. Hay 3 reformas constitucionales presentadas y 4 enmiendas desde enero hasta la fecha, así que era también para que el Pleno se pronuncie. Me parece que podríamos la próxima semana hacer una reunión para definir en el tema de las reformas ese procesamiento con los jefes de bancada y los proponentes y poder ya presentar a este Pleno de la Asamblea una propuesta. Trascendió que la reunión se desarrollará este jueves. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Hacia una agenda parlamentaria consensuada. La legislación es uno de los 4 ejes que marcarán la agenda parlamentaria para los próximos 2 años. A continuación, revisamos los temas y proyectos de ley que se encuentran bajo análisis en algunas de las comisiones de la Asamblea Nacional. Existen 400 proyectos de ley en conocimiento de las diferentes comisiones legislativas. De ellos, 160 ya se encuentran en tratamiento. De ahí que se definirá una agenda parlamentaria enfocada en el desarrollo, empleo y productividad, inclusión y derechos, seguridad ciudadana y reforma institucional. Según el presidente de la Asamblea, antes que inicie el segundo receso legislativo en agosto, se dará prioridad a las reformas al Código Orgánico Integral Penal, al proyecto de Código de la Salud y a las reformas a la Ley de la Función Legislativa. A esto hay que sumarle que en esa agenda macro también debemos involucrar el proceso de reformas al Código de la Democracia. Hay que analizar hasta finales de julio cuáles son las propuestas que la Mesa del Acuerdo por la Democracia está elaborando y ver cómo procesamos dentro de la Asamblea este tema. Sin embargo, revisemos los temas pendientes que se encuentran en algunas comisiones. La Mesa de Justicia, por ejemplo, tiene pendiente, además de las reformas al COIB y las reformas a la Ley de la Función Legislativa, las reformas a la Ley de la Función Judicial. La Comisión de los Derechos de los Trabajadores está próxima a aprobar las reformas a la Ley de Seguridad Social y las reformas a la Ley del Servicio Público. Uno de los ejes que trata sobre tanto los trabajadores aportantes de la Seguridad Social, los empleadores, pero también con un gran sector importante y muy querido que son los jubilados. Por tanto, ese es un gran eje de reformas que se están planteando. En la Comisión del Régimen Económico están las reformas a la Ley Orgánica, a la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública, las reformas al Código Monetario, mientras que en la Comisión de Desarrollo Económico se encuentra el proyecto para eliminar el impuesto verde y varios proyectos para potenciar el sector artesanal. La ley de emprendimiento y una ley de turismo innovadora y nueva de acorde a las necesidades del país. En la de fiscalización, en cambio, está la investigación del caso Arroz Verde y el pedido de juicio político en contra de la exministra de Salud, Verónica Espinosa. Tenemos que garantizar, por un lado, la garantía del debido proceso, por otro lado, la garantía de defensa de las autoridades y de todas las personas que hayan sido cuestionadas. Se tiene previsto que los presidentes de las diferentes comisiones mantengan reuniones periódicas con el fin de dar seguimiento al cumplimiento de la agenda legislativa. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Entrevista. Y continuando en la revisión de los temas de la agenda parlamentaria consensuada, hoy en nuestro segmento de entrevistas vamos a dialogar con el asambleísta Fernando Flores acerca de los retos que asume la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional. Fernando Flores, publicista, asambleísta por América Latina, el Caribe y África, presidente de la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral. Bien, y estamos ya en compañía del asambleísta Fernando Flores. Bienvenido a TVL Noticias, qué gusto que esté con nosotros. Belkis, muchísimas gracias por la invitación y bueno, aquí un saludo al pueblo ecuatoriano que sigue este tan importante medio de comunicación.
Lo dicho en la presentación de esta entrevista, asambleísta, continuamos analizando los alcances de esta agenda parlamentaria consensuada a la que precisamente han llegado los legisladores, presidentes de comisiones a través del distinto trabajo que todavía está pendiente al interior de las mesas legislativas. Usted es uno de los que se estrena precisamente como presidente de comisión, en este caso de Soberanía y Relaciones Internacionales. Me gustaría iniciar consultándole cómo asume este reto, cómo asume justamente el trabajo al interior de esta mesa. Bueno, primero creo que indudablemente como legislador y como representante de los ecuatorianos de la Latinoamérica, el Caribe y África, una gran responsabilidad con nuestros compatriotas, nuestros mandantes que nos dieron ese voto para que vengamos a trabajar principalmente en lo que tiene que ver el tema de movilidad humana. Para quienes vivimos fuera del país, indudablemente el tema de la movilidad humana es un tema que todavía lo tenemos en deuda, hemos venido trabajando ya. Este va a ser el tercer periodo que el Ecuador tiene representación de los migrantes, 6 asambleístas en representación de los migrantes, pero hemos visto que definitivamente no se ha avanzado mucho en cuanto a derechos para los ecuatorianos que estamos en el país, a pesar de que somos el segundo ingreso de divisas al Ecuador después del petróleo. Es decir, el gobierno, el Estado ecuatoriano tiene una deuda con sus migrantes porque no hemos recibido todavía esa retribución a ese sacrificio y a ese gran trabajo que vienen representando casi 3 millones de ecuatorianos fuera de nuestras fronteras. A nivel de legislación, ¿no fue suficiente en su momento con la promulgación de la Ley Orgánica de Movilidad Humana? No. Fíjese que en el periodo 2009-2013, quien le habla casualmente fue parte de la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social. En esa comisión nosotros dejamos aprobando el informe para segundo debate de la que en ese momento se llamaba la Ley Orgánica de los Derechos de los Ecuatorianos en el Exterior y sus familias acá. Ese proyecto se dejó ya listo para la aprobación en el Pleno cuando llegó a la presidencia de la Asamblea Nacional, en ese momento la señora Gabriela Rivadeneira, lo que hizo fue archivar ese proyecto de ley y lo reactivaron en noviembre del 2016 cuando estaba por terminarse el segundo periodo legislativo de esa Asamblea Nacional y se aprobó y se le cambió el nombre a nuestro proyecto de ley por Ley de Movilidad Humana. ¿Cuánto distó? ¿Cuánto cambió de esa propuesta original que usted hace referencia a la que finalmente se aprobó? Prácticamente nada, o sea, fue textual los artículos que se aprobaron en la Comisión de Participación Ciudadana a lo que actualmente consta en la Ley de Movilidad Humana, ¿sí? Porque indudablemente muy pocos artículos se modificaron o se cambiaron ciertas palabras para dar la idea de que se había realizado un trabajo al respecto, cosa que en lo personal difiero. Y como siempre lo dije, se aprobó una ley de movilidad humana en noviembre del 2016, recordemos, en el primer debate, y en enero en el segundo debate, y se aprobó una ley de movilidad humana que tiene muchas falencias, que no le voy a mentir de que no ha funcionado, pero no es lo que los ecuatorianos en el exterior esperamos. Para mencionarle algo, esa ley tiene 180 artículos, de los cuales apenas 42 hablan de derechos para los ecuatorianos en el exterior. El resto de artículos hablan sobre los extranjeros en nuestro país, sobre el tema de refugiados, sobre el tema de derechos humanos indudablemente, pero temas que era importante y necesario también poderlos tratar a nivel de la norma. Claro, pero había una normativa antes de que se apruebe la Ley de Movilidad Humana en ese sentido, es decir... Pero se actualizó. Sí, gran parte se actualizó. Pero, a ver, no quiero desmerecer lo que se hizo. Pienso que debíamos haber hecho mucho más, sí. Que los ecuatorianos afuera esperamos más, sí esperamos más. Hoy estamos trabajando en nuestra comisión casualmente la reforma a la Ley de Movilidad Humana. Justamente sobre este tema han ingresado una serie de propuestas precisamente tendientes a reformar esta normativa y es una de las prioridades al interior de la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales. A ver, lo que hemos conversado con la presidencia de la Asamblea Nacional es lo siguiente. Nosotros tenemos prioridades en cuanto a tratados internacionales. Por ejemplo, en este momento estamos tratando la denuncia presentada por el Ejecutivo sobre el tema de UNASUR. Es prioritario para el Ecuador terminar ese capítulo de nuestra historia frente a UNASUR. Recordemos que tenemos un edificio que todavía no sabemos qué va a pasar, hay una organización que no está generando nada productivo, pero nos genera a los ecuatorianos un gasto. Nosotros tenemos que seguir cumpliendo con nuestros compromisos económicos para que UNASUR no se mantenga porque prácticamente está paralizada, no hay muy poco personal ahí y tenemos un edificio que realmente está ocioso. Aquí me gustaría que nos detengamos un momento. Usted dice es necesario terminar con ese capítulo.
¿por qué quizá no pensar en una reformulación o un replanteamiento de lo que fue en su momento UNASUR? ¿Ya no cabe? No, no es que no cabe. El proceso, a ver, en lo personal, y le voy a hablar no como presidente de la comisión, le voy a hablar como legislador. Yo considero que definitivamente el Ecuador debe separarse de UNASUR por una sencilla razón. 12 son los países que iniciaron este proceso de integración latinoamericana, de los cuales 7 están ya denunciando el proceso. Es decir, prácticamente UNASUR se va a quedar con 5 países, y si con los 12 no logramos avanzar en objetivos claros hacia la integración regional, la integración regional debe ser una prioridad de los gobiernos, porque hoy en día en un mundo globalizado, en un mundo que está interconectado, la unidad va a ser importante para poder nosotros defender los intereses de nuestro país y los intereses de la región. Pero parecería que esta idea se disuelve. Desgraciadamente se disuelve porque cuando hubo el concepto de generar UNASUR, hubo un principio de integración, y se convirtió en un club de amigos de los gobernantes del socialismo del siglo XXI. Y fíjese que casualmente los únicos países que se mantienen dentro del organismo son quienes todavía mantienen un poder dentro de lo que es de la región del socialismo del siglo XXI. Los demás países han denunciado su salida. Hoy en día hay una propuesta de ProSur por parte de Chile. Nos parece interesante. Creo que por ahí deberíamos seguir trabajando para ver si la integración regional se da. En lo personal creo que el Ecuador debe empujar todos sus esfuerzos a que la CAN, la Comunidad Andina de Naciones, que es nuestro principal organismo de integración, recobre fuerza. Exactamente, se vuelva a vitalizar y comience a surgir más cosas de lo que ya actualmente está funcionando, porque tenemos la CAN va a cumplir 50 años de fundación, y creo que nos debe mucho a los países de la región, pero que hoy en día el repotenciar eso debería ser nuestro principal objetivo. ProSur creo que tiene una buena intención, pero hay que darle tiempo para que se vaya formando, que vaya tomando forma, y realmente veamos que más adelante pues Ecuador debería seguir siendo parte de eso, como es parte de otros organismos regionales. Ecuador no es solamente parte de la CAN, es parte de la CELAC, o sea, tenemos una serie de organismos regionales en los cuales nosotros participamos, porque creo que el Ecuador siempre ha considerado que es fundamental la integración regional para poder fortalecer nuestras, primero, exportaciones e importaciones hacia el mundo. Correcto. Dejando de lado este tema, que como usted bien señala es una de las prioridades al interior de la Comisión, la denuncia de este tratado constitutivo de la UNASUR, ¿cuáles son otros aspectos que van a marcar el trabajo de la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales hasta el 2021? Ok, nosotros en la Comisión habíamos preparado un trabajo, una planificación de lo que vamos a hacer de aquí hasta diciembre primero. No lo hacemos hasta el 2021 por una razón. Consideramos que el alargar mucho un proyecto que va a ir variando dependiendo de la dinámica del país. Por ejemplo, nosotros encontramos en la comisión casi 21 tratados internacionales rezagados, que de pronto son muy importantes para la economía de nuestro país. Hay acuerdos por ejemplo, en el tema de tributario, que debemos darle curso para que el Ecuador pueda, primero, no tener la doble tributación, el Ecuador pueda pedir información a otros países de la región sobre ecuatorianos que están tributando fuera de nuestro país, para poder hacer un seguimiento a la fuga de capitales, al lavado de activos y a toda esta corrupción que usted sabe que nos envuelve hoy en día al Ecuador, desgraciadamente. Hay tratados de eso, hay tratados de apoyo penal, hay tratados de intercambio, por ejemplo, de prisioneros o de los PPLs que llamamos acá, que hay ecuatorianos en otros países que desean venir a cumplir sus condenas acá, y lo propio tenemos principalmente ciudadanos colombianos que quieren ir a cumplir su condena en Colombia. Entonces, esos son tratados que hemos tenido guardados desgraciadamente en nuestra comisión. Acaban de ingresar 9 tratados nuevos que también necesitamos abocar. Ahí hay un tema de trabajo, hay un tema de inversión, un tema de buscar garantías para que el Ecuador pueda recibir realmente inversión, tanto de propios como de extranjeros, para generar empleo, que es lo que nuestro país necesita. Entonces, hay un acuerdo con la Asamblea Nacional, con el presidente, para nosotros ir adelantando en ese tipo de cosas. Estamos haciendo ya un listado
de cada uno de los tratados que están pendientes, de los que han ingresado nuevos, y le vamos a dar prioridad principalmente a todo lo que tenga que ver con el tema productivo que genera al Ecuador más empleo y que nos abra mercados en el mundo para poder exportar nuestros productos. Eso en cuanto a instrumentos internacionales. Ahora, en materia de leyes como tal. Mire, en el tema de leyes tenemos el Código de Seguridad del Estado, un código que requiere realmente un análisis un poquito más profundo de lo que uno consideraría. Tenemos ahí un tema de 4 libros, está el libro de Defensa Nacional, el libro de la Seguridad Ciudadana, tenemos el de Inteligencia y el de Riesgos. Son estos 4 libros fundamentales para que nosotros podamos darle las herramientas necesarias a las distintas autoridades, tanto en defensa, en policía, en el tema de voluntariado, por ejemplo, en el tema de riesgos, para poder articular todo el aparataje de seguridad del Estado para que el Ecuador no sienta lo que percibe hoy en día el ciudadano. El ciudadano percibe de que hay inseguridad, de que las reglas de juego no son claras. Por ejemplo, recientemente se le condenó a un policía por haber utilizado la fuerza y desgraciadamente terminó con la muerte de un ciudadano. El resto de los policías no quieren hoy día hacer uso de su arma de reglamento porque las leyes no los protegen a ellos. Porque no saben hasta dónde les es permitido actuar ¿dónde sin ¿dónde está ser el límite? procesados? Recordemos que la policía tiene un uso de la fuerza progresivo. Así es. Pero ¿en qué momento termina ese uso de la defensa en ese sentido? Y en algún momento termina haciendo uso de su arma de reglamento y desgraciadamente hay una víctima y ellos son condenados y tratados penalmente. No hay las reglas de juego claras en cuanto a protección de los distintos órganos de seguridad del Estado que requerimos a través de este Código de Seguridad. Le vamos a dar la prioridad que requiere también. Vamos a trabajar nosotros posiblemente, por ejemplo, los miércoles, que normalmente sesionamos las comisiones, vamos a tener sesiones tanto en la mañana como en la tarde. Es decir, queremos ir avanzando muy rápidamente y en los días martes y jueves que tenemos pleno, que no seamos convocados a sesión del plenario por las tardes, vamos a igualmente a tener sesiones de la comisión para poder seguir avanzando en los temas que nos competen ahí. Por otro lado, tenemos la Ley de Movilidad Humana, que es indudablemente muy importante para nosotros en ese sentido. Creemos que antes de, yo diría que a finales de julio, primera semana de agosto, estaremos listos con el informe para primer debate, para llevarlo al Pleno de la Asamblea Nacional, porque nuestra intención es que para el 18 de noviembre, Día del Migrante, podamos tener ya la reforma en segundo debate y ojalá ya con la anuencia del Ejecutivo para que se registre como corresponde en el registro oficial esa nueva reforma a la Ley de Movilidad Humana. Correcto, asambleísta. Toda esta sistematización que han hecho como comisión ha resultado de esta reunión, bueno, de este reto que han asumido y la reunión que mantuvieron para definir la agenda parlamentaria. Para finalizar, ¿qué expectativas se tiene precisamente de este acuerdo al que han llegado? Mire, yo creo que la propuesta que viene lanzando la presidencia de la Asamblea, el ingeniero César Litardo, es muy buena. Yo creo que por fin varias de las comisiones vamos a enterarnos qué están haciendo las otras comisiones. Fíjese, en mi comisión en este momento estamos tratando el tema de la emergencia carcelaria. Lo propio está haciendo la Comisión de Justicia. Entonces lo que no queremos es nosotros duplicar el trabajo, duplicar el esfuerzo que estamos haciendo las comisiones. Cuando pueden hacer un trabajo conjunto, ¿no? Deberíamos hacer un trabajo conjunto. Ahora estamos ya en conversaciones, yo tengo la información de otras comisiones, los temas que están tratando y vamos a irnos actualizando en los temas que van a ir saliendo porque indudablemente la coyuntura nacional se va moviendo día a día. Pero vamos a tratar de tener un trabajo en común para justamente no perder tiempo, no dejar de lado las prioridades y de pronto si hay algo que está tratando una comisión a la cual le compete, como el caso de la Comisión de Justicia, mandarle el tema de la emergencia carcelaria nos parece lo más adecuado y que las autoridades no compadezcan a las dos comisiones porque a la larga es lo mismo. Entonces vamos a buscar mecanismos para podernos articular. Ese tipo de cosas son las que yo veo positivas de la propuesta del presidente de la Asamblea Nacional. Vamos a hacer reuniones, me parece que trimestrales, para ir evaluando los avances. Para dar seguimiento precisamente. Exactamente, a los avances que hemos venido nosotros presentando. Nosotros hemos presentado a la presidencia toda nuestra planificación de trabajo hasta diciembre de este año y ir actualizando y además coordinando con las demás comisiones los temas que definitivamente vamos a tener en común. Entonces, indudablemente creo que es la manera de hacer un trabajo legislativo. El país ha estado esperando de parte de los legisladores más proyectos de ley, requieren
modificaciones. Recordemos que todo lo que ha venido pasando en los últimos 12 años ha sido por leyes muy, yo diría, muy complacientes en algún sentido, muy direccionadas desde un proyecto político. Nunca se pensó como país, como Estado, se pensó como gobierno. Y nosotros debemos legislar no para el gobierno de turno, debemos legislar para un país que tenga realmente una proyección hacia muy largo plazo. Esas son las leyes que nosotros necesitamos realizar. Las leyes no deben ser hechas exclusivamente para un gobierno de turno, deben tener una duración indudablemente mucho más larga y con una visión más integral. Con una visión más integral y siempre pensando en el bienestar de los ecuatorianos. Asambleísta Flores, gracias por haber estado con nosotros y éxitos en esta gestión. Muy gentil, Belkis, y gracias por esos buenos éxitos. La presencia del asambleísta Fernando Flores, quien preside ahora la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional, nos ha acompañado en nuestro segmento de entrevistas. Y a continuación, amigos, es momento de la traducción al quichua con nuestro compañero César Guanolema. Mika chihuaychica yukuna ñukunchi ñami kasna kaychishi kikimpa wasiman chayamukunchi kichwa shimipi willaykunata riqsichinkapak machi Belkis Sánchez allichishi willaykunawan kaypi kallarinchi. Continuación debate ley tránsito shinallati kaya punlla iskumpacha chawpi tutamanta pagmi tukuy apukuna imata ñakayachishka kan. Kaypimi kay ley orgánica de tránsito hatun kamachi imata mushuk yachinamanta rimanakunkakuna. Shinallati kasna kay hatun kamachi mushuk yachina imapika imashinalla kasna llaqtakuna imapi antawakunapi. Ayllukunata apashpa purinamanta shinallati kasna imalla aparinakunata kasna kay antawakuna purichichun chaytamin ñukunchika kaypi achikyata churanapak mañakunchi nirkami. Shinallati kasna kay hatun kamachi mushuk yachina imapipash kay sanciones penales ninchi. Kasna llakikuna imatiyakpi wanachinamanta chaytami kasna kay kamachi imapika mushuk yachinapak yuyaykunaka rikurikunisipami willachirkakuna. Reunión jefe bancada shinallati kasna mama llaqta tandanakuy tapushak apuk imami kasna kay punchakuna imaka kasna wangurishka tapushak apukunawan shuk rimanakuyta ñawpanman katinka. Kaypika imashinalla kay Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Kamachi hatun tandanakuy kasna kay pushakuna akllana ushay imata rikungapak rimanakungapak shinallati kay yuyaykuna imata mama kamachi mushuk yachinapi mañangapak achikyachingapak chaytami ñukunchika kaypi rikushpa kallarishun nishpami willachirkakuna. Legislación agenda parlamentaria shinallati kasna kay ishki wata imata imashinalla kay mama llaqta tandanakuy ukupi ñawpakman apanamantami kasna kay hatun tandanakuy tapushak apuk imaka rimanakushpa katikunkuna. Paykunaka ninmi kasna kay shamuq ishki wata imapika astawan llaqtayukunata yanapa kamachikunata rurashpa shinallati llank'aykuna imata sinchiyachinapa kamachikunata rurashpami ñukunchika kaypi llankashun shinapas chusku hatun yuyaykunami tiyagrin chay chusku yuyaykuna imatami astawan kaypika kamachikuna ruranapi sinchiyachishun rimanakushun nishpami mama llaqta tandanakuy tapushak apuk imaka riqsichirka willachirkapash. Hasta aquí la interpretación en el quichua. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar. Seguimos informando, amigos, gracias por acompañarnos. Les contamos que la Comisión de Fiscalización de la Asamblea continúa con la investigación sobre supuestos aportes a la campaña presidencial de Alianza País revelada por el portal digital La Fuente. Esta mesa legislativa recibió a Gustavo Baroja, ex secretario de Alianza País, y a Paola Pavón, actual prefecta de la provincia de Pichincha. Ricardo Bravo nos tiene un informe. Adelante. Así es, ¿qué tal? Buenas tardes. La Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional se reunió pasadas las 15 horas en una sesión de trabajo. La presidenta de la Comisión de Fiscalización, Joana Cedeño, dijo que recibirían en una comisión general a Gustavo Baroja,
quien es mencionado en una de las publicaciones del portal La Fuente en el caso Arroz Verde y Majano, publicaciones que hacen referencia a supuestos aportes para la campaña presidencial del movimiento Alianza País. Gustavo Baroja negó dichos aportes, dijo desconocerlos y que además dicha publicación tendría algunas imprecisiones. Veamos lo que mencionó Gustavo Baroja en la Comisión de Fiscalización. Categóricamente, en los registros no hay aportes para campaña, en los registros anteriores y en el actual de la Administración de Alianza País. La segunda publicación, señora Presidenta, señores asambleístas, contiene errores de forma que también los voy a señalar para que simplemente vean ustedes cómo ha sido la seriedad y la responsabilidad de este informe periodístico. Gustavo Baroja también se refirió al presupuesto que maneja la Prefectura Provincial de Pichincha. Allí él señaló que dichos recursos, el presupuesto como tal, es aprobado en la asamblea de la prefectura, un año antes de que entre en vigencia, en agosto puntualmente. Y los presupuestos son elaborados de acuerdo a principios que rigen ahora constitucionalmente, como son los presupuestos participativos. Es decir, tienes a una dirigencia que está pendiente de que sus dineros, porque es de ellos, es de la población, vayan dirigidos exclusivamente a lo que ellos consideran deben ser las obras a realizar en su territorio. Tienes entonces un presupuesto aprobado con anticipación al año en que se ejecuta. Posteriormente era el turno de la actual prefecta de la provincia de Pichincha, Paola Pavón. Previamente, varios asambleístas de la bancada denominada Revolución Ciudadana cuestionaron a Joana Cedeño por el procedimiento con el que se estaría llevando adelante la sesión de la comisión. Buscaron que se constate el quórum respectivo para instalar propiamente la sesión de la Comisión de Fiscalización. Veamos lo que sucedió en ese momento. Por favor. Hemos arrancado el trabajo. ¿Están los asambleístas aquí, señores asambleístas? Si no hay quórum, no ha instalado la sesión, por lo tanto no puede actuar. Todo lo actuado en esta reunión de 4 asambleístas es una invitación, no es una comparecencia. Estamos. Una vez ya constatado el quórum respectivo, el siguiente punto en el orden del día era recibir a Paola Pavón. Precisamente la prefecta de Pichincha explicó o buscó que se le explique la base legal para que ella comparezca en la Comisión de Fiscalización. Hoy solicito a través de Secretaría, señora Presidenta, se dé lectura al artículo 131 de la Constitución. Como se señala en el artículo citado, queda constancia que no tengo obligación de comparecer en mi calidad de exsecretaria, puesto que los secretarios de Estado no son sujetos de fiscalización y que en el supuesto no consentido que esta comisión me hubiera citado en calidad de exfuncionaria, mi plazo para poder rendir cualquier versión ante esta asamblea está vencido. En cuanto al motivo de su presencia en la Comisión de Fiscalización, respondió ya a las interrogantes planteadas por varios legisladores. Paola Pavón precisó que desconoce el origen de los recursos para la campaña del movimiento Alianza País o que estos recursos provendrían de forma ilícita, dijo. También desconoció si es que estos recursos vienen desde la empresa Odebrecht, como se mencionaría en la publicación del portal digital. También se refirió a estas publicaciones efectuadas días atrás. Explíqueme de qué forma puedo recibir dinero de una persona que ha fallecido. Espero que los señores asambleístas puedan elaborar sus propias conclusiones. Y la quinta mentira, la más importante, señores legisladores, señora Presidenta, yo no fui responsable financiera de la campaña de Lenín Moreno. Finalmente, la Comisión de Fiscalización a esta hora recibe a Marisol Andrade, la directora del Servicio de Rentas Internas, quien también entrega información respecto de la publicación del portal digital La Fuente. Nosotros nos vamos a quedar a la expectativa de lo que suceda en la sesión de la Comisión de Fiscalización. Hasta que este informe, que tengan una buena tarde. Gracias a nuestro compañero Ricardo Bravo por ese reporte. Y la Comisión de Participación Ciudadana investiga sobre las supuestas irregularidades e inconsistencias suscitadas en los
comicios seccionales del pasado 24 de marzo. En este sentido, para este miércoles están convocados a esta mesa parlamentaria las autoridades del Consejo Nacional Electoral, el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, los consejeros del CNE transitorio y representantes de la sociedad civil. La investigación sobre las supuestas irregularidades e inconsistencias del proceso electoral de este año empezó la semana pasada al interior de la Comisión de Participación Ciudadana. El presidente de esta mesa, Raúl Tello, explica que el retraso de entrega de credenciales, las impugnaciones, las actas de reconteo y el incumplimiento del cronograma son algunos de los motivos que promueven a la comisión a recibir estas comparecencias. Lo que tenemos que mirar es hasta qué grado existe responsabilidad de carácter política de determinados consejeros, porque además las responsabilidades son de carácter individual. En la primera sesión sobre este caso, los comisionados recibieron a los consejeros de Estela Cero, José Cabrera y Luis Verde Soto. Ellos discreparon en la información sobre el desarrollo de los comicios seccionales, pero coincidieron en la necesidad de que la mesa reciba a los consejeros del Consejo Nacional Electoral Transitorio, a fin de que expliquen sobre las decisiones tomadas respecto del Consejo de Participación Ciudadana. Para este proceso que por primera vez se daba en el país, por elección popular, el Consejo Nacional Electoral Transitorio tomó varias medidas con el afán de precautelar la transparencia. Uno de los temas que surgió en la mesa fue sobre la calificación del actual presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, José Tuárez. Los consejeros informaron que quien filtró a los candidatos fue el Tribunal Contencioso Electoral, y pese a que fue descalificado, Tuárez impugnó este resultado y pudo ser candidato y ahora presidente de este organismo. En ese ámbito también debemos de revisar la documentación y mirar hasta qué punto también existieron responsabilidades de los consejeros transitorios del Consejo Nacional Electoral. En ese sentido, es necesario de que procesemos seguramente otras comparecencias aquí para poder llegar a conclusiones valederas. Por esta razón, este miércoles a las 8 de la mañana la Comisión de Participación Ciudadana recibirá a la presidenta y al vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, y a las 11 de la mañana al presidente del Consejo de Participación Ciudadana, al presidente del Consejo Nacional Electoral Transitorio y a la ex coordinadora de la Veeduría Ciudadana y a delegados de la sociedad civil. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. El 4 y 8 de julio, la Comisión de Fiscalización recibirá las pruebas de cargo y descargo en contra de Verónica Espinosa, exministra de Salud. Entre tanto, esta mesa legislativa prevé una visita este miércoles a los laboratorios de la Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, ARCSA. El proceso de sustanciación del informe sobre la solicitud de juicio político en contra de la exministra de Salud Verónica Espinosa arrancó. La Comisión de Fiscalización prevé para el próximo jueves 4 y lunes 8 de julio la presentación de pruebas de cargo y descargo. Así lo explicó la titular de la mesa legislativa, Joana Cedeño. Para lo cual tenemos 15 días y la realización, elaboración y en este caso aprobación del informe. La solicitud de juicio político en contra de Verónica Espinosa lo impulsa la asambleísta Mae Montaño, quien la acusa de un supuesto incumplimiento de funciones. Y ahí nosotros vamos a presentar pruebas de distintos centros hospitalarios. Habíamos hablado como ejemplo de 2 hospitales, de 2 centros que han sido reclamados por la ciudadanía. El uno es el tema del hospital de Saruma y el otro el tema del hospital Delfina Torres de Concha de Esmeraldas. De acuerdo al cronograma, para este martes la Comisión de Fiscalización recibirá al presidente de la Federación Médica Ecuatoriana, mientras que para el miércoles 3 de julio visitarán los laboratorios y bodegas de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria ARCSA en la ciudad de Guayaquil. Desde el 14 de julio hasta el 18 de julio, entonces tendríamos la fecha tope para la elaboración del informe, que son 5 días adicionales. Para la semana del 8 al 12 de julio, la Comisión de Fiscalización recibirá a catedráticos y académicos vinculados con el área de salud.
Recordemos que la Comisión de Fiscalización lleva adelante una investigación en paralelo tras la denuncia de un portal digital quien acusó a la ministra de Salud en ese momento, comandado por Verónica Espinosa, de supuestas falencias en la adquisición de medicamentos de cuarta generación para la detección temprana del virus del VIH, así como distribución de paracetamol supuestamente contaminado. Ricardo Bravo, TVL Noticias. La denuncia del Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, fue parte del debate al interior de la Comisión de Relaciones Internacionales. Estaba previsto que a esta mesa acuda Ernesto Samper, ex secretario general del organismo. Sin embargo, se excusó. Tenemos más detalles con nuestra compañera Mariela Logroño. Así es, gracias. El día de hoy, el exsecretario general de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, Ernesto Samper, estaba previsto que intervenga en la Comisión de Relaciones Internacionales. Esto con el fin de dar seguimiento a la denuncia del Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR. Recordemos que el pasado 14 de mayo, el jefe de Estado, Lenín Moreno, remitió a la Asamblea Nacional el dictamen de la Corte Constitucional para que el Ecuador salga de UNASUR. Además, añadir que este procedimiento necesita el visto bueno de la Asamblea Nacional. Cuando ya inició la sesión, les informamos que los 4 asambleístas de la Revolución Ciudadana que integran la mesa legislativa procedieron a presentar una resolución a fin de que se detenga el tratamiento, pues aducen que no existe un procedimiento previo ni un procedimiento legal para poder dar tratamiento con agilidad a este pedido desde la Corte Constitucional, por lo que el presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales, Fernando Flores, señaló que existen plazos para el tratamiento del mismo. Y frente a la ausencia de Ernesto Samper, también la comisión votó para que pueda darse análisis a toda la ponencia del exsecretario general de Naciones Suramericanas, UNASUR. Nosotros les mantendremos informados de nuestras siguientes emisiones de noticias de cómo avanza el tratamiento de la denuncia del Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR. Buenas tardes. Gracias, Mariela, por el reporte. Y el Gobierno Nacional oficializó los primeros resultados del Acuerdo Nacional Ecuador 2030. Educación, seguridad social, competitividad, innovación y generación de empleo son algunos de los ejes abordados en las mesas temáticas de esta iniciativa, que busca crear las líneas generales de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. A través de Cadena en Radio y Televisión, el Gobierno Nacional informó sobre los primeros resultados del Acuerdo Nacional Ecuador 2030, iniciativa que nació producto del diálogo del gobierno con miras al cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. En el eje educativo se incorporarán 700 módulos pedagógicos con textos escolares con enfoque en valores. También se informó la reapertura de 1000 escuelas comunitarias. Los alcances lo reconoce Alfonso Aguilar, docente. Trabajamos con módulos, tenemos la capacidad de que el estudiante y el docente sobre todo se vuelva una persona crítica y sobre todo el conocimiento del estudiante va a ser mucho más significativo. En cuanto al eje de competitividad, empleo e innovación, se mencionó el plan de mejora competitiva del cacao y derivados, que permitirá combatir la pobreza rural y generar 12.000 empleos. Máximo Carchi, productor de cacao, reconoció estas iniciativas. Y es un incentivo para mejorar netamente la productividad, mejorando calidad y cantidad. Así también Rodrigo Gallegos, representante de la industria láctea, reconoció que en la mesa de empleo el gobierno suscribió 12 convenios con empresas privadas e instituciones públicas para vincular a través de la red Socioempleo a 45.000 ciudadanos. Es la ocasión oportuna para que las industrias puedan aglutinarse, la mejor forma de poder conseguir desarrollo, integración y construcción de calidad. ¿Y qué decir del sector de los jubilados que demandan atención? Bolívar Jaramillo destacó que el gobierno ya da señales en favor de este sector. Para la Mesa de Seguridad Social se propone crear un comité de ética y transparencia en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Hemos prestado muchos años de servicio que hemos dado a nuestra juventud en diferentes niveles de atención. En el eje de seguridad ciudadana se obtuvo financiamiento para 100 unidades de policía comunitaria y 6 unidades de vigilancia comunitaria. Marcelo Uciña es de la Federación de Organizaciones Campesinas y dio sus criterios ante estos avances. Queremos que hoy la policía tenga mancomunidad con la comunidad campesina indígena. Finalmente, la Mesa de No Violencia y Prevención de Adicciones firmó un convenio con 63 gobiernos locales para fortalecer el sistema de protección y acceso a la justicia.
Mesa de Democracia y Reforma Institucional, se propuso una reforma al Código Orgánico Integral Penal para eliminar los delitos contra la honra de una persona. La Mesa de Sostenibilidad y Cambio Climático se firmaron memorandos de entendimiento para desarrollar planes de movilidad sostenible con gobiernos locales. Se acordó la creación de una mesa de energía. Mariela Logroño, TVL Noticias. Y a partir de este mes, 140,000 personas en situación de alta vulnerabilidad serán incluidas como usuarios de los bonos y pensiones que entrega el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Esta incorporación representa 848 millones de dólares de inversión. Mediante el Decreto Ejecutivo 804, indica en su artículo 1 el programa de transferencias monetarias de protección social que son bono de desarrollo humano con componente variable, pensión Mis Mejores Años, pensión para adultos mayores, bono Joaquín Gallegos Lara, pensión Plan Todo a una Vida, pensión para personas con discapacidad y cobertura de contingencias. A partir de este mes, el Ministerio de Inclusión Económica y Social fusiona la pensión Mis Mejores Años y adultos mayores para entregar $100 a cerca de 170,000 usuarios. Se fusiona en una sola pensión, que es la pensión Mis Mejores Años para todos los adultos mayores de 65 años, ya sea pobres o pobres extremos. A otro sector vulnerable que se incrementa de 50 a $100 es el bono a las personas con discapacidad. Son 60,000 usuarios de esta pensión denominada Plan Todo a una Vida. Esta pensión va a tener ahora un monto de $100 para todos, tanto pobres como pobres extremos, $100. La inversión para estos 131,000 nuevos núcleos familiares que se incorporan al otorgamiento de estos bonos es de $148 millones, más que el año anterior. Provienen de recursos fiscales gasto corriente. Este país no puede, asignar recursos de organismos multilaterales o de deuda, para ponerlo de otra manera, para las transferencias monetarias. No es constitucional. Los parámetros para incorporar a estas nuevas familias al plan de protección social los explica el viceministro Marco Casco. Hoy, con esta inyección de recursos fiscales, lo que hacemos es incrementar a esa población que nunca tuvo acceso porque tenía unos porcentajes mayores y que no llegaban al umbral por falta de los recursos que decía la señora ministra. Para conocer si usted o alguien que conoce es beneficiario de este bono, además de los 300 técnicos con los que cuenta el MIES para informar a la población, puede acceder a la página www.inclusion.gov.es. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. Y atención con lo siguiente, mediante decreto ejecutivo número 812, el presidente Lenín Moreno declaró el estado de excepción en la parroquia La Merced de Buenos Aires, en la provincia de Imbabura. Este documento, contenido en 12 artículos, señala que se declara el estado de excepción por grave conmoción interna en la parroquia La Merced de Buenos Aires del cantón Urcuquí de la provincia de Imbabura por los constantes hechos de violencia registrados en la zona mencionada que han escalado a un alto nivel de intensidad y de afectación a los derechos de sus habitantes y a la seguridad del Estado, a fin de controlar la situación de inseguridad y violencia, restablecer el orden y garantizar los derechos de las personas que habitan en dicha zona. Disponer la movilización en todo el territorio nacional hacia la parroquia La Merced de Buenos Aires del cantón Urcuquí en la provincia de Imbabura, de tal manera que todas las entidades de la Administración Pública Central e Institucional, en especial la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables y la Agencia de Regulación y Control Minero, coordinen esfuerzos en el marco de sus competencias con la finalidad de ejecutar las acciones necesarias para restablecer el orden, la seguridad y el acceso efectivo a los derechos de las personas que habitan en la parroquia de La Merced de Buenos Aires. De la movilización de las Fuerzas Armadas, reafírmese que su participación en el restablecimiento del orden público es complementaria a las acciones de la Policía Nacional en cumplimiento del marco legislativo vigente en materia de seguridad pública y del Estado. También suspender el ejercicio del derecho a la inviolabilidad de domicilio, a la libertad de tránsito y el derecho a la libertad de asociación y reunión de la población ubicada en la parroquia La Merced de Buenos Aires del cantón Urcuquí de la provincia de Imbabura. Determinar que el alcance de la suspensión del ejercicio del derecho a la inviolabilidad de domicilio será únicamente para aquellos casos en los cuales de manera fundamentada en informes de inteligencia se considere necesario para efectos de control de hechos de violencia y criminalidad en el sector.
Estos son, entre otros, los artículos que contiene este decreto ejecutivo número 812 expedido por el presidente de la República. Sinamikan mashikuna yukunchi kasnakaichishi kikipa kwasiman kichwashimi piwilla ikunata apamukunchi. Informe fiscalización arroz verde kasnakai fiscalización mingarishka uku pillanka kapukuna imamik astawan kasnakai taripaikuna ñawinchikuna tañawpak mankatikun kaikutin imaka imashina yakai la fuente jikapanka piwillachik imashina yakai ñawpa llaktapusha kasnakulkikuna imata mana allimanta hapishka nishkamantami kai piwillanaman Gustavo Baroja paika kai ñawpa exsecretario de Alianza País runa shinayatik Paola Pavón kunampi kasnakai pichincha marca tapusha warmi mami kaipi imashina yapaikuna rixishkata willachinaman chayamurka kuna. Comparecencia, investigación tuare, shinayati kai hatun comisión de participación ciudadana hatun tananaku y pillanka kai yukuna imami astawan kai kutin imaka imashina ya kasnakai yajik paukarkilla ishkichunga Chusco punja ima pillakta pushakuna agyaypi imashina kasta yakikuna tiyashka imata taripashpa katikunkuna. Kay kutin imami kay Consejo Nacional Electoral hatun tananakuita pushak shinayati kay Consejo de Participación Ciudadana kay CNE Transitorio tananakuypi ñawpa llankakuna llaktayukuna pishkayman imashina yapaykuna riksishkata willachinaman chayamurkakuna. Juicio político Verónica Espinosa, Shinayati kai fiscalización mingarishka pillanka kapukuna imami, kai kutin imaka kai ñawpa ex ministra de Salud, Verónica Espinosa kasnawarmi ima. Kai kamachikuna imata mana rikushpa llankashka nishpa taripaykuna imata katikun. Shinami kasna kai kutin kai chillay punja imaka kai Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria ARSA kai tandanakui imapi imashina llankaykuna paktakushka imatami rikunaman rishon nishpami willachishka kuna. Incremento pensión bono shinayati Shukpatzak chuskuchunga waranga ayukuna yuyakuna wakjirinarapi kausaku runakuna imami kasna kai kulki yanapa imata kayaktamanta astawan hapinga mirachishkata nirkami shinayati kai kutin imaka kai Ministerio de Inclusión Económica y Social hatun yankana wasi imapimi kasna imashina paktana pikunaman mirachina imataka rikukunchik nishpami kai pika willachirka kuna. Hasta aquí la interpretación en el quichua. Y en más noticias, a propósito del Día Mundial del Orgullo Gay, grupos LGBTI realizaron este fin de semana en Quito y Guayaquil una marcha matizada con los colores de su bandera y carteles en los que principalmente reclamaban sus derechos, expresaron su diversidad y también rechazaron la homofobia. Banderas, cartelones, globos y baile, así decenas de grupos LGBTI conmemoraron este fin de semana el Día del Orgullo Gay. Es una suerte de alegría en el sentido que se está reivindicando un derecho de igualdad, un derecho de dignidad. La verdad, para la comunidad LGBTI es un día de fiesta. Tanto en Quito como en Guayaquil, grupos de gays, lesbianas, bisexuales, transexuales e intrasexuales celebraron los 50 años del reconocimiento del Día del Orgullo Gay, de ahí que hicieron extensivos sus pedidos tanto al Ejecutivo cuanto a la Asamblea. Es comenzar a exigir a la Asamblea que cumpla las leyes que tiene que modificarse desde el año 2007, la ley de identidad de género, la ley para garantizar los derechos de los hijos e hijas de parejas LGBTI y sobre todo al Ejecutivo, al presidente. Lleva 2 años empolvando una política LGBTI. Carlos y Silvana son padres de niños trans. Como progenitores respaldan al 100% de la decisión de su hijo. Y a lo que dicen se trata de reconocimiento de derechos y respeto de decisiones. Y en familia queremos apoyar a nuestro hijo, siempre lo hemos apoyado. Es más, aquí estamos nosotros como padres de un hijo trans. En todo caso, yo también tendría que decir, no te metas con mi hijo, no te metas con nuestros hijos. También tienen padres, son hijos. Uno de los temas que marcó la fecha fue la aprobación del matrimonio civil igualitario en Ecuador, que dio paso a la Corte Constitucional el pasado 12 de junio, un tema que aseguran no es susceptible de consulta popular.
Hay personas y grupos que pretenden llevar esto a las urnas, pero no se puede. Las mayorías no pueden consultar sobre los derechos de las minorías, así que estoy yo súper tranquilo, no hay problema. Yo creo que la gente tiene derecho a no pensar igual que nosotros, pero debe entender que vivimos en un país laico y en este país se respetan las normas. Por otra parte, y en rechazo a la resolución de la Corte Constitucional, una movilización convocada por grupos evangélicos y católicos se concentró en el centro de Quito, con camisetas blancas y estampadas el logo de Con mis hijos no te metas. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Agenda de actividades. Rápidamente la agenda de actividades de la Asamblea Nacional para este martes 2 de julio, 8 de la mañana, la Comisión de Fiscalización recibe a David Salomón, director del Laboratorio de Referencia de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, ARCSA, y Ernesto Carrasco, presidente de la Federación Médica Ecuatoriana, sobre el proceso de juicio político en contra de la exministra de Salud Pública, Verónica Espinosa, presentado por la asambleísta Mae Montaño Valencia. Será en el Salón 1, primer piso, Palacio Legislativo. 9:30, la continuación de la sesión número 549 del Pleno de la Asamblea Nacional, en donde se retomará el primer debate del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 15:30, la Comisión de Fiscalización recibe a las asambleístas Gabriela Rivadeneira y a Viviana Bonilla, así como también a Galo Mora, a propósito de las denuncias publicadas en los medios digitales La Fuente y Mil Hojas, conocidos como Arroz Verde y Majano. Será en el Salón 1, en el primer piso del Palacio Legislativo. Concluye así la emisión estelar de TVL Noticias. Gracias a todos por haber estado con nosotros. Una muy buena noche. Los medios legislativos presentaron TVL Noticias, emisión estelar.